Señor, queremos darte gracias por la vida, por lo que nos has enseñado en ella, principalmente por aquel día en que pusiste en nuestro corazón entendimiento para nacer de nuevo. Gracias porque tu Espíritu redarguyó nuestra conciencia, nuestro corazón, y nos hizo saber y entender la enemistad que teníamos contra ti. Pero bendito seas por tu paciencia, amor y perdón, porque hoy estamos en comunión contigo. Es la razón por la que estamos aquí, estudiando tu palabra, anhelantes de tu presencia, para que con libertad nos puedas enseñar todo lo que hoy nos disponemos a escuchar. Que el que habla y los que escuchan, todos seamos bendecidos y edificados en tu palabra. Guarda a quienes vengan en camino y glorifícate en este momento, Padre. Por tu nombre lo pedimos. Amén. Bueno, les recuerdo el estudio, ¿cómo se llama? Es el Salmo 90, pero es como título, es Aprendiendo a contar nuestros días. Cualquiera que tenga una calculadora puede multiplicar 365 por los años que tiene y ya sabe cuántos días ha vivido. Pero no es a lo que me refiero, ni es a lo que se refiere la Biblia. Abran sus Biblias también en el Salmo 93, 93 al 4. O sea, la idea, estos versículos son los que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque si hay algo difícil para la mente humana, acostumbrada desde que nacemos prácticamente a contar los días, me preguntan, ¿cuántos años, cómo está tu nieta, no? ¿Cuántos meses tiene ya? Pues va a cumplir 2 apenas, ¿no? Entonces, pero vamos en un bebé así, vas contando por días, ¿sí? Por días. Llegará el momento en que cuentes por años, ¿verdad? Y llegará el momento en que hasta quites los años, como suele pasar. Pero la idea es que el hombre, desde que nace, yo me acuerdo mis hijos, les pintaba una rayita en la pared para ver cómo iban creciendo. Y porque luego era una lucha que pudieran, que quisieran comer, ¿no? ¿Sí? Y entonces les decía yo que si no comían, no crecían. Y comían bien y al otro día se iban a medir en la rayita. Le dije, no. Toma tiempo, en 1 o 2 meses, ¿no? Para que no crean que es cuestión de que hoy comí bien, ya crecí. Sin duda tiene un efecto, ¿no? Pero la idea es que nacemos con una mentalidad de medir tiempo. Así vamos creciendo toda la vida. Y la eternidad, en el momento en que te hablan de eternidad, no está en tu reloj, no está en tu calendario, no está en tu mente, no está en tu forma de ver la vida. Porque la eternidad es este versículo, bueno, estos versículos vamos a leer en 3 y 4, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea, este versículo nos transporta a una dimensión nada común en el pensamiento humano. Si los hombres entendieran la eternidad, estarían preocupados por ella. Y no están preocupados. ¿Quién está preocupado? ¿Quién se preocupaba de que si muero, a dónde voy? Posiblemente te hiciste la pregunta, pero no sabías si
al hacerte la pregunta, había un lugar de gozo y uno de tragedia. Solamente nos preguntábamos qué podría ser esa eternidad. Entonces, este versículo te lleva a esa dimensión divina en la cual Dios te hace ver, dice, que lleva al hombre hasta ser quebrantado, hasta hacerse polvo. Pero antes de convertirse en polvo, lo invita a convertirse a la verdad, convertirse a Dios, ¿sí? Y luego te lleva a que veas cómo ve Dios la eternidad. Dice, Él vive en la eternidad, él puede viajar en el tiempo, vamos a decir, porque es Dios, y aquí el tiempo solamente existe en la tierra. ¿Sí? ¿Sabían? O sea, porque cuando tratas de medir el espacio, las estrellas, que la miden, no sé cómo le hagan y qué aparato usan, pero miden la distancia que hay de un planeta a otro por la luz. Entonces, por eso sabemos que del Sol, que es una estrella, a la Tierra, un rayo de Sol tarda 8 minutos en llegar, ¿sí? O sea que cuando sientes que te estás quemando, hace 8 minutos que salió el sol, el rayo de sol y que te está quemando. Es la forma como miden, pero a la verdad, si tú dices, bueno, esa estrella fulana de tal está a 3000 años luz, bueno, es imposible que el hombre viaje eso. No se puede. No hay cómo. Entonces, ¿qué miden? Bueno, miden con respecto a la luz. Por eso está ahorita el famoso rollo del CERN que está tratando de encontrar, es un acelerador de partículas, a ver si puede encontrar algo más rápido que la luz. No lo van a encontrar, que no hay tal, ¿sí? Sí hay algo, pero no tienes cómo medirlo, ¿sí? Por ejemplo, cómo suben y bajan los ángeles del cielo para acá y de aquí para allá, por el pensamiento. Quien es pie firme hoy, el adelante está divagante, ¿sí? Divaga. ¿Por qué razón? Porque todos anhelamos, quisiéramos que el tiempo fuera mejorando conforme a los años, las condiciones y las situaciones de tu propia vida, de tu país, de tu familia y todo esto, pero la realidad es que vamos creciendo en edad y muriendo. Por ahí dijo algún pensador que desde que nacemos empezamos a morir. Y pues sí es cierto, porque ya cuando tienes cierta edad te dices, sí, es cierto. Yo empecé a morir cuando nací. ¿Ok? Entonces, Dios tiene algo mejor, mucho mejor. Pero ve lo que dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Primera de Corintios 2, 9 y 10 nos está diciendo que las cosas que Él tiene para nosotros están muy lejos de nuestra capacidad de entendimiento, pero que Él nos las va a revelar. Fíjate, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí dice, está escrito que hay cosas que el ojo humano no ha visto, el oído humano no ha oído, y no hay una mente humana que se las imagine. Eso es lo que dice. Están tan fuera de este espacio humano y terrestre, pero muy lejos, que la única forma de conocer un poquito de esas cosas es por lo que sí dice el siguiente versículo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, bajo este versículo,
veamos una cosa. ¿Qué es lo profundo de Dios? ¿Qué estamos conociendo de Él? Si lo más grande de Él, que fue su amor, que lo llevó a la cruz, ese es profundo. Es lo más profundo que existe de su revelación. Su amor al haber muerto por nosotros. Y qué trabajo convencernos de ello. ¿Cuánto trabajo cuesta que tú entiendas la dimensión de su amor? ¿Cuánto? Bueno, puede ser que tú digas, el día que te testificaron, dijiste, sí, no, yo sé que Dios me ama, yo necesito cambiar, mi vida es un desastre, ya no aguanto, y si Dios me ama, lo acepto, ok, lo aceptas, pero todavía la dimensión de su amor no cabe. Y más que acá, ¿sí? ¿Por qué no cabe cuando dice que el amor fue derramado por su Espíritu sobre nosotros? Y derramado quiere decir que lo puso más arriba de tu capacidad de percibir y recibir. ¿Sí? Entonces, ante estas cosas, ¿yo qué puedo esperar de esta vida? ¿Puedo voltear a ver el mundo y pensar que realmente hay algo mejor? Y hay lugares de contraste donde la opulencia es enorme y donde el hambre y la pobreza son enormes. Unos cuantos pueden disfrutar de esa capacidad económica y otros cuantos apenas pueden vivir con un pan al día, por decir algo. ¿Okay? Entonces hay pobreza, hay hambre, hay angustia, hay incertidumbre, hay temor, hay desconfianza, hay muerte, hay clamor. Dios nunca planeó esto. Este es el resultado de estar separados de Él. Él no planeó que los hombres tuvieran este tipo. De vida, hay un desbalance extremo en el mundo y todo es por causa del hombre. ¿Sí? Tenemos hombres con enormes cantidades de dinero y muchísimos millones de gentes que ni siquiera tienen para comer al día. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo lo vemos? Cuando el hombre viaja por la tierra, vamos a decir mentalmente, para poder entender cuánta pobreza hay. A lo mejor ves un documental de X lugar donde ves la opulencia al extremo, ¿sí? O ves la miseria al extremo, donde los hombres están prácticamente muriendo de hambre, de sed y de falta de salud. Pero ¿cómo combatimos estas cosas? Bueno, hay quienes no tienen pobreza y esto les impide entender la necesidad de otros. Hay quienes no tienen hambre, nunca la han padecido, y tampoco tienen el entendimiento de los que sí la padecen. Tú dirás, ¿quién es culpable del hambre y de los extremos? El hombre. Es el hombre, no es Dios. Es el hombre que ha abusado, vamos a decir, de sus capacidades para alcanzar cosas y inducir a otros a la miseria. Pero finalmente el diablo es el que hace todo esto. ¿Sí? El diablo es el que hace todo este desbalance. Pero la angustia, la incertidumbre, el temor, la desconfianza, la muerte, el llanto, el clamor, el dolor y todas esas cosas son para todos, para pobres y ricos. ¿Sí? Para pobres y ricos. ¿Cómo puede alguien arreglar su problema de incertidumbre? ¿Con 20 guaruras? La verdad, me darían más miedo. ¿Sí? ¿Cómo puedes evitar el temor? ¿Cuántas veces caminas por las calles
y procuras irte por calles que parecen más seguras. Y pasaron unos videos en donde una avenida súper transitada, cientos de coches aglomerados allí y unos tipos asaltando a un automovilista. O sea, es horrible lo que pasa y lo que hace el hombre, ¿sí? Entonces, la desconfianza, siempre estamos desconfiando a la hora que se nos pide confiar en un ser humano, la verdad, la piensas. ¿Será por algo? Bueno, el llanto puede ser que lo mitigues en un momento, pero hay muchas otras cosas que puedes mitigar, vamos a decir, con un fármaco, ¿verdad? Puedes tomarte el fármaco y a lo mejor esa angustia se calma de momento. Pero lo precioso es que Jesús no suaviza tu dolor, lo quita. No suaviza tu angustia, la quita. No suaviza tu dolor, lo quita. Tu incertidumbre, la quita. ¿Sí? Vamos a ver Apocalipsis 21, del 1 al 5. Aquí en Apocalipsis 21 al 5, Dios te dice que Él tiene un mejor plan. Qué precioso, ¿no? Él tiene un plan extraordinario que dice de esta manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es Juan hablando, ¿eh? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pues para aquellos que les gusta andar en yate, quizá ya no va a tener dónde yatear, ¿sí? Pero vamos a lo que dice: cielo nuevo, tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta tierra, este cielo que hoy ves, pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Esto pasa, ok. ¿Qué te está diciendo con esto? Esto es temporal. Aquí estamos para aceptar o rechazar a Dios. Los que aceptan a Dios vivirán lo que sigue. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, recordemos todos aquellos que un día fuimos al altar. ¿Cómo iba tu esposa? Bueno, inmejorable, ¿verdad? Joven, bella, bien vestida, ataviada para agradar ¿a quién? Al que estaba esperándola en el altar. Esa era su razón, ¿verdad? Dios ve así a esta iglesia. Cuando yo veo a la iglesia con tantos problemas y con tantas cosas, es increíble que Dios nos pueda ver con tanta belleza. Pero ¿sabes por qué nos ve así? Porque ya no hay mancha ni arruga en este momento. Todo fue quitado. Y el deleite, el gozo, se está ataviada, ¿qué quiere decir? Sus mejores joyas, todo precioso, ¿no? Así. Bueno, dice, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí ya no hay de qué religión eres, de qué grupo eres, quién es tu pastor. Sí. Aquí ya es Dios con nosotros. Nada más piensen en esto: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, que este es uno de los más grandes temores del hombre. ¿Sí? La muerte, claro, cuando no tiene seguridad. Hay creyentes que temen morir, ¿eh? Y temen morir
porque todavía no tienen la confianza, están más clavados en su mente, en los problemas que genera su vida, que en las promesas de Dios. ¿Sí? Las promesas de Dios son fieles, y Él no está esperando que tú te portes bien para que sientas una bonita muerte. El valle de sombra de muerte dice que te lleva de la mano hasta la otra orilla. ¿Sí? No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las farmacias van a quebrar. Bueno, más bien ahí no va a haber. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién firmó? Jesucristo. Escribe, por eso la Biblia, el más hermoso y maravilloso libro, fue escrito por el Espíritu Santo, sellado por el Padre, cumplido por el Hijo, ¿sí? Ahí están los tres dándole el valor que muchos, muchísimos menosprecian la Biblia. Por eso la Biblia es la forma, el cómo se comunica Dios con nosotros. Dime tú, ¿qué harías tú sin este libro? ¿Qué haríamos? Yo lo que veo como hoy, cualquier creyente que tiene por lo menos una poco de doctrina, puede ver luz y puede ver cómo las tinieblas envuelven a la incredulidad. Y esto es lo que ves. Te maravillas de la luz que emana de este libro. ¿Pueden las circunstancias que envuelven al mundo de hoy darnos alguna esperanza? Bueno, yo sigo oyendo allí ahorita unos cuantos van a decidir el destino económico del mundo. Unos cuantos. No, dijeron, no, las bolsas suben, sí. Ahorita está más o menos estable, ¿sí? En la bolsa traes algo, ¿no? Pero te están diciendo claramente, esas amenazas tienen un proyecto. Te van a decir, amigos, ya no pueden existir varias monedas. Y otro problema político, amigos, ya no puede haber un presidente en cada país. Ahora van a ser sátrapas, porque el presidente de todo el mundo, helo aquí. Está preparándose todo. Hay cosas que suceden y que están engañando al mundo. Esta es la realidad. Los pensamientos de los hombres que nos hacen creer que ellos tienen autoridad, facultad para cambiar las condiciones del mundo, hoy están hablando. Pero los políticos, los religiosos dicen cosas que suenan bonito. Suenan bonito. Entran a tus oídos y como que si no conoces la verdad, esas palabras puedes creerlas. Pero por eso Dios dice así. Vámonos a Isaías 55, 8 y 9. Esto lo vimos la vez pasada, pero es importante el repaso por esta razón, ¿no? Aquí, acuérdate que empezó diciendo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿se acuerdan? Dice, y vuélvanse a Dios, vuélvanse a aquel que les va de verdad a enseñar a pensar. ¿Por qué? Fíjate lo que dicen estos versículos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos
sí, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si nosotros ponemos atención, podríamos preguntarnos, ¿a quién dirige Dios estas palabras? ¿Sí? ¿A los que estamos aquí reunidos? En cierta forma sí, porque lo estamos leyendo. Pero esto le está hablando al mundo entero, a los que no están aquí, a los que nunca han querido sentarse en algún lugar donde puedan oír la palabra de Dios. A ellos se está dirigiendo y les está diciendo, nos hace comparar sus pensamientos con los nuestros. Dice, ¿qué tan alto piensa Dios comparado con nosotros? Por favor, nada más ve la creación. Todos los detalles de fauna, marina, vegetal, animal, las estrellas, las galaxias, la Tierra, que todos los siglos que tenemos estudiándola y no la acabamos de comprender, ni la misma creación. Tenemos aparatos hoy que nos pueden permitir examinar hasta lo más íntimo de la materia, hasta donde podemos alcanzar hoy. Y le encuentran y se encuentran con maravillas y voltean hacia afuera de eso y en vez de ver a Dios, ven tonterías. Lo que está diciendo Dios, mi pensamiento comparado con el tuyo. Ellos están escudriñando lo creado, ¿no? Lo creado. Y aunque están escudriñando lo creado, ¿qué te diría o qué te diría un científico cuando le digas, a ver, fulanito, Mister Ciencia, dice aquí que usted deje sus pensamientos? ¿Qué? ¿Que yo deje de ser científico? ¿Quién lo dice? Dios. No, olvídate. ¿Ve por qué no me gusta la Biblia, joven? ¿Ve por qué no me interesa? Pero bueno, Dios no está hablando de cuestiones científicas. Está hablando de cuestiones eternas. Dice, deja tus pensamientos porque no te dejan ver la eternidad. No te dejan entender la eternidad. Por eso dice, compara tus pensamientos con los míos, ¿sí? Tus caminos con los míos. Los míos trascienden la eternidad, trascienden el espacio. Te pone algo que ves más alto que los cielos y la tierra. A ver, mide nada más, si quieres, qué distancia hay de la tierra hasta donde quieres. Ya con esto nos quedamos tan cortos que lo único que podemos decir, si así de grandes son tus caminos y tus pensamientos comparados con los míos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para que yo pueda entender esa mente divina? Mira, seguramente hubo muchos para quienes la Biblia no significó nada, y muchos que hoy también no les significa nada, pero hay quienes la han amado y la hicieron el manual de su vida. Y esos son los que pueden entender la mente de Dios. Hay quienes la odian y la han querido desprestigiar y destruir. Porque cuando hablaron rumores y tonterías con respecto a la Biblia, lo único que es la voz del diablo robando la capacidad de entender al de cerebro así, que se le haga así. ¿Por qué? Porque te dicen tonterías con respecto a la Biblia que ni siquiera ellos mismos entienden. Bueno, nada más para que veas, la indiferencia a la Biblia está trayendo tantos problemas
que no sé si ustedes saben, oyeron, o vieron, o se enteraron de que la bandera de los palestinos ya ondea en la ONU. Y la pregunta es, ¿y esto qué significa? Significa Tercera Guerra Mundial. No estoy diciendo, solamente, bueno, hoy, si tú ves noticias y comentarios políticos en diversos lugares, incluso hay una revista que está saliendo ahorita que se llama Muy Interesante, ¿sí? Dice que leas ahí los posibles conflictos que llevan a la Tercera Guerra Mundial. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, al mundo no le importa la Biblia. Si la Biblia dice que esa tierra que tiene Israel y más es de Dios se la dio a Israel, al mundo no le interesa. Las profecías bíblicas se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Y en esto vamos a ver cómo se cumple. Vámonos a Números, Números 23:9, ¿sí? Y de una vez, si quieren, pongan su marquita por ahí a Isaías 66:8. Aquí en Números 23:9 se cumple una profecía. Israel, es más, antes de que naciera Israel, había un patriarca llamado Abraham. A este Abraham se le prometió una descendencia que sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿verdad? Pero dijo que por alguien en específico él bendeciría a todas las naciones. ¿Y eso? Eso no lo ve. ¿Sí? ¿No lo ve? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate lo que dice aquí en Números 23:9. Dice, aquí este momento es cuando Balac contrató a Balaam, un profeta falso, para que maldijera a Israel. ¿No? Pero se le adelanta a Dios y le dice, no voy a maldecir al que yo he bendecido. ¿Sí? Y le dice, ve, pero vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. Y él llegó y se sentía el rey de los leones, ¿verdad? Y estaba allí creyendo que iba a poder decir lo que él quería. Y de repente ve que no son sus palabras. Y dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré. O sea, él estaba parado en un punto en el cual veía todo el pueblo de Israel. Y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado. Ellos estaban ahí acampando y ni idea que en un lugar, una cosita así que se veía a lo lejos, era un hombre con toda la maldad del diablo con la intención de maldecirlos. Pero Dios está ahí y Dios le dice, no los voy a maldecir, pero te voy a decir que este pueblo que está hoy confiado no será contado entre las naciones. ¿Sí? Nunca ha contado en las naciones. ¿Por qué no contó entre las naciones? ¿Por qué? Porque Israel con sus propios pecados provocó dispersión varias veces, sufrieron, finalmente su tierra fue abandonada. Y ya el colmo de Dios fue cuando vino Jesús y lo rechazan y la nación es dispersada por toda la tierra. ¿Sí? Y ellos, la tierra ahí está, unos cuantos beduinos disfrutando de ella y que digo como beduinos, no sé si sepas, pero viven en una tiendita ahí donde nada más les tapa el sol. Pero cuando vienen ventiscas de arena y todos la sufren, ¿no?
Y son beduinos porque andan de un lugar a otro y ellos más o menos conocen el tiempo y todo y los lugares. Había, ahorita todavía hay unos, pero ya, ¿sí? Ya no hay tantos como antes. La tierra estuvo abandonada 2000 años o más. Abandonada, ¿sí? Nadie la habitaba. Pero por ahí de 1900 y a 1917 empezó a llegar unos cuantos judíos y no los dejaban entrar porque la tierra ya no le pertenecía ni a Israel ni a los árabes, le pertenecía a Inglaterra y a Francia. ¿Sí? Y como iba a haber conflictos, Inglaterra y Francia se pusieron de acuerdo en dividirla. Y de la parte que le tocó a Inglaterra, Rothschild, la familia Rothschild, que tienen dinero para comprar el mundo entero, ¿sí? Le dijeron, véndenos la zona de Israel. Y se las vendieron. No sé cuánto costó, pero sí fue una lana, ¿no? Pero para una persona es como ellos quitarle un pelo a un gato, no se siente, ¿verdad? Entonces, allí quedó la nación, o el terreno, muchos años, desde que empezaron a llegar, hasta que ya había una buena población, y en 1948, el 14 de mayo, la declaran nación, porque hacen una junta en la ONU, y se somete a votación. ¿Aceptamos a Israel como nación? ¿Todos? No. No será contada entre las naciones. ¿Verdad? Las naciones dicen no. Pero en ese tiempo había un presidente, buena onda en Estados Unidos, que dijo, doy mi voto de calidad y es una nación. Y los otros se quedaron, bueno, el jefe habló, ¿no? No pudieron decir nada, claro, se lo quedaron calladito, calladito. Después vino la venganza. Hoy la estás viendo. Ondean la bandera palestina. ¿Cuál es el mensaje? ¿Y de quién? De la ONU, bajo el mandato de Panchito. Pongan la bandera de Palestina en la ONU, porque en el Vaticano ya hay embajada de Palestina, y en Palestina ya hay embajada del Vaticano. No me importa su voto, solo háganlo. Y ahí está. Ahí está. Pero la gente lo oye, lo ve, lo escucha. ¿Y qué crees? Que no entienden el fondo de todo esto. Ve Isaías 66:8. Dice, fíjense, la palabra de Dios, el hombre rechaza la Biblia. Sin embargo, en su propio rechazo, la Biblia se cumple contra ellos. En los que no rechazamos la Biblia, la tenemos como nuestro manual de vida, se cumple también, pero con bendición, ¿sí? Pero hoy las palabras de Dios, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y de repente, ahí estaban ya los judíos, en una nación reconocida mundialmente, aunque a regañadientes. El tiempo pasó de aquel 14 de mayo del 48, ha pasado hasta hoy, y aquel que ha odiado a Israel toda su vida
y ha movido a muchísimos corazones a odiarlo, llamado diablo y sus secuaces, se fueron metiendo en la ONU, poniendo sus propias piezas para que el día de hoy se declare lo que él quiere. Ok, Israel, estás allí, pero esa franja donde están los palestinos es de ellos y mañana va a ser toda. Eso es lo que ellos piensan. Lo que Dios tiene como plan es otra cosa, ¿sí? Entonces, aquella persona que cree que cuando habla el mundo se deleita, algunos cuantos, por su gran ignorancia. Pero entre sus comentarios dijo, para que entendamos claramente esto, vayamos a Génesis 6:5, ¿sí? Y entre sus tantas palabras, porque son muchas frases, que vamos a analizar cada una para que veamos, es Génesis 6:5, para que veamos quién habla detrás de él, ¿sí? Oigan esto, dice, no es necesario creer en Dios para ser una buena persona. Chicos pueden ser buenos aunque no crean en Dios. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Dios ahí en Génesis 6:5. ¿Qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Contradiciendo lo que la Biblia dice. Un hombre puede ser bueno aún sin creer en Dios. ¿No dice la Escritura, no hay bueno ni aún uno? ¿No dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? ¿No dice la Escritura, no hay quien busque a Dios? ¿De dónde saca él estas palabras? Yo sé de dónde, yo sé quién se las dicta. Pero él cree que el mundo... No. Ahorita dice que no quiere sentirse en la cima del mundo. Porque como, bueno, lo aplaudieron, le hicieron, le dijeron, le hicieron su ¿cómo se llama? Mural en un edificio enorme. Y, bueno, no, ya no cabía en la tierra, ya la tierra se le quedó chiquita. Entonces, ¿qué está diciéndote? Bueno, que el hombre puede ser bueno sin necesidad de creer en Dios. Pero vamos a ver qué dice Hebreos 10:29. Porque aquí en estos versículos estamos oyendo algo terrible para las personas que toman por inmunda la sangre del pacto. Y eso es lo que está haciendo. Pero es su problema, pero se está arrastrando a millones que por no considerar la Biblia están en absolutas tinieblas. Aquí dice claramente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está diciendo, ¿cuánto mayor castigo merece una persona que le dice a Dios, qué bárbaro, ¿para qué enviaste a Cristo? ¿Para qué? Si yo tengo la capacidad de alcanzar el cielo por mí mismo. Ahora te das cuenta, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué dice del Dios vivo? Porque cualquiera que está negando, diciendo incluso que Dios es una tradición y que la Biblia
ya está obsoleta, que hay que reescribirla de acuerdo a su antojo, y esto y el otro. Están diciéndote con toda claridad: la sangre del pacto, bailo en ella. Pero el que se va a vengar es Dios, no nosotros. Lo que tenemos que hacer es rescatar a los que en su ceguera no se dan cuenta de su destino. Y el destino es terrible. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí están todos los hombres que han nacido y están hoy y nacerán en esta tierra. Ahí, todos, apartados de la gracia de Dios por el pecado, y nunca, nunca podrán ver a Dios sin arrepentimiento. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Dios ofrece al hombre, como un regalo, una vida que no merece, pero que por amor la regala. Si quieres orar, nada más te quiero decir que Dios te ama, que aquel que murió en la cruz bajó de ella y está a la puerta del corazón de todo hombre en este planeta. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No va a entrar a la fuerza. Tiene que ser bajo tu decisión y tu voluntad. Si tú nunca has orado, no te pierdas esta oportunidad. Deja que la luz alumbre tu vida y permítele entrar a tu corazón. Voy a orar en voz alta. Repite en silencio en el lugar donde estás lo que yo voy diciendo. Y Dios entrará a tu vida, te dará la vida eterna, la luz, el perdón y todo. Vamos a orar. Dios, quiero agradecerte los días de vida que he vivido. No sé cuántos más viviré, pero he vivido lo suficiente para haberte ofendido. He pecado de muchas formas, de muchas maneras. No recuerdo mis pecados, pero de todos me arrepiento. Abro mi corazón a tu llamado. Dejo entrar a Cristo y ser mi Señor y mi Dios y mi Salvador. Sé que esta decisión me da la vida eterna. Ya no quiero confiar en mis ideas del pasado. No quiero confiar en filosofías o en alguna cosa que crea yo que es mejor que lo que me ofreces. Todo lo derribo, lo tiro y acepto la sangre de Cristo Jesús como mi única salvación. Ahora sé que pasaré la eternidad contigo por los méritos de aquel que me amó y me salvó, por quien también te lo pido, Cristo Jesús, mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Amén. Bueno, esto es lo que cambia de las tinieblas a la luz, tremendamente.